¿Alguna vez has sentido que la vida te arrastra, que estás atrapado en un ciclo de escasez y frustración? ¿Has soñado con una vida diferente, pero no sabes por dónde empezar? Este es el momento de despertar. Hoy te invito a un viaje transformador, una serie que no es solo motivación, sino una guía práctica para reescribir tu historia. Esto es Cómo salir de la pobreza, y comienza con la decisión más importante de tu vida. Recuerdo vívidamente ese momento. Tenía 30 años y la realidad me golpeaba sin piedad. Mi hija, con sus ojos llenos de ilusión, me pidió un pastel para su cumpleaños y yo, con el corazón encogido, no tenía ni para eso. Esa imagen se grabó a fuego en mi memoria, un recordatorio constante de la impotencia que sentía. Trabajaba más de 60 horas a la semana incansablemente, pero el dinero nunca alcanzaba. La renta, la comida, las facturas, siempre estaba persiguiendo deudas, siempre al límite. La vida se había convertido en una carrera de supervivencia, una lucha diaria que me agotaba física y mentalmente. No era solo la falta de dinero, era la sensación de fracaso, de haber enterrado mis sueños bajo una montaña de excusas y resignación. Lo más doloroso no era la pobreza material, sino la pobreza de espíritu. Sentirme un fracasado, un hombre sin rumbo con un potencial inexplorado, eso me rompía por dentro. Cada noche al acostarme, el peso de mis sueños no realizados me asfixiaba. ¿Era esta la vida que quería para mí y para mi familia? La respuesta era un rotundo y doloroso no. Una noche, solo en mi habitación, las lágrimas corrían por mi rostro en silencio. Estaba harto de la miseria, de las excusas, del ruido de las voces externas que me decían que así era la vida. En medio de esa oscuridad, una pregunta surgió desde lo más profundo de mi ser. Una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Y si todo esto no fuera culpa del sistema, de la economía o de mi suerte, sino de mi propia mentalidad? Esa pregunta fue un rayo de luz en la oscuridad. Fue el verdadero punto cero, el momento en que dejé de culpar al mundo y empecé a mirar hacia adentro. Comprendí que, aunque las circunstancias externas fueran difíciles, mi reacción y mi perspectiva eran completamente mías. Ahí, en ese instante de vulnerabilidad y honestidad brutal, nació una nueva versión de mí. No me volví rico de la noche a la mañana, ni mi vida cambió mágicamente al día siguiente. Pero esa noche, con el corazón en la mano, me hice 3 promesas inquebrantables. Estas promesas se convirtieron en los pilares de mi transformación, la brújula que me guiaría fuera de la oscuridad y hacia la libertad que tanto anhelaba. Mi primera promesa fue: nunca más me quejaría sin moverme. Entendí que la queja es una trampa, una energía que te paraliza y te mantiene anclado en el problema. Decidí que a partir de ese momento, cada vez que sintiera la tentación de quejarme, la transformaría en una acción. Por pequeña que fuera, la acción, no la queja, es el motor del cambio. La segunda promesa fue: nunca más volvería a trabajar solo por sobrevivir. Me di cuenta de que la supervivencia es un estado mental limitante. Quería prosperar, no solo existir. Esto significaba buscar un propósito más allá del cheque de pago, encontrar formas de agregar valor, de crecer, de construir algo significativo. Mi trabajo dejaría de ser una carga para convertirse en un vehículo hacia mis sueños. Y la tercera, y quizás la más poderosa, fue: cada día haría algo que me acerque a mi libertad. Esta promesa implicaba un compromiso diario, una disciplina constante. No se trataba de grandes saltos, sino de pequeños pasos consistentes. Cada día, sin excepción, dedicaría tiempo y energía a aprender, a crecer, a construir, a invertir en mí mismo y en mi futuro. La libertad no es un destino, es una construcción diaria. Lo primero que hice para honrar estas promesas fue silenciar la voz interna que me decía: yo no puedo. Esa voz, la del miedo y la duda, es el mayor obstáculo para cualquier sueño. Cada vez que mi mente me susurraba que era demasiado tarde, que ya tenía hijos, que no tenía tiempo, que no tenía recursos, yo respondía con una pregunta poderosa: ¿y si sí puedo, qué haría hoy? Esta simple pregunta cambió mi enfoque de la limitación a la posibilidad. Me obligó a buscar soluciones en lugar de quedarme atascado en los problemas. Me empujó a la acción, a explorar caminos que antes ni siquiera consideraba. Si eres joven y sientes que no tienes experiencia, pregúntate: ¿y si sí puedo, qué habilidad aprendería hoy? Si eres un emprendedor en ciernes y te falta capital, pregúntate: ¿y si sí puedo, cómo generaría mi primera venta con lo que tengo? Esta mentalidad de «y si sí puedo» es un superpoder. Te libera de las cadenas de la autolimitación y te abre a un universo de oportunidades.
Te permite ver más allá de tus circunstancias actuales y empezar a construir la vida que deseas, paso a paso, decisión a decisión. Es la chispa que enciende la acción y te impulsa hacia adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Con esa nueva mentalidad, comencé a estudiar. No me matriculé en una universidad tradicional, porque no tenía los recursos ni el tiempo. En cambio, me inscribí en la Universidad de la Vida, y mis profesores fueron los millonarios, los visionarios, los que ya habían logrado lo que yo anhelaba. Leí vorazmente sobre mentalidad, acción, libertad financiera y desarrollo personal. Devoré libros de Napoleón Hill, Bob Proctor, Tony Robbins y muchos otros. No los leía para sentirme bien o para una motivación pasajera. Los estudiaba con un propósito: entender sus patrones de pensamiento, sus hábitos, sus estrategias. Mi objetivo era copiar lo que hacían, adaptar sus principios a mi propia vida y aplicarlos con disciplina. No se trataba de reinventar la rueda, sino de aprender de los que ya habían pavimentado el camino. Cada noche, después de que mi familia dormía, me sumergía en sus enseñanzas. Aprendí sobre la importancia de establecer metas claras, de la visualización, de la persistencia, de la resiliencia ante el fracaso. Descubrí que el éxito no es cuestión de suerte, sino de principios aplicados consistentemente. Entendí que la verdadera riqueza comienza en la mente, mucho antes de manifestarse en la cuenta bancaria. Este estudio me llevó a comprender que la libertad financiera no es solo tener mucho dinero, sino tener control sobre tu tiempo y tus recursos. Aprendí sobre la importancia de la educación financiera, cómo ahorrar, cómo invertir, incluso pequeñas cantidades, cómo entender la deuda buena y la deuda mala, y cómo crear múltiples fuentes de ingresos. No necesitas ser un experto en finanzas para empezar. Necesitas la voluntad de aprender y aplicar. Empecé a ver el dinero no como un fin, sino como una herramienta para construir la vida que quería. Comprendí que cada dólar que ganaba podía ser una semilla para el futuro, no solo para el consumo inmediato. Esto implicó cambiar mis hábitos de gasto, priorizar el ahorro y la inversión en mí mismo, libros, cursos, habilidades, por encima de las gratificaciones instantáneas. Fue un cambio radical, pero absolutamente necesario. Para los jóvenes esto es crucial. Empiecen a aprender sobre finanzas personales ahora. No esperen a tener mucho dinero para empezar a gestionarlo. Cada pequeño hábito cuenta. Para los que luchan, entiendan que la educación es su mayor activo. No se trata de títulos universitarios, sino de conocimiento aplicado que les permita resolver problemas y crear valor. La clave de mi transformación no fue un golpe de suerte, sino la disciplina de los pequeños pasos. Cada día hacía algo. Podía ser leer un capítulo de un libro, escuchar un podcast educativo, aprender una nueva habilidad en línea, o simplemente planificar mi día con mayor intencionalidad. Estos pequeños actos, sumados día tras día, crearon un impulso imparable. Entendí que la procrastinación es el ladrón de sueños. La acción imperfecta es siempre mejor que la inacción perfecta. No esperes el momento ideal, porque nunca llegará. Empieza con lo que tienes donde estás y haz lo que puedas. La confianza se construye a través de la acción, no de la espera. Cada pequeña victoria te dará el impulso para la siguiente. Para los aspirantes a emprendedores, esto es vital. No esperen a tener el plan perfecto o el capital ilimitado. Empiecen a construir, a ofrecer valor, a aprender de sus errores. Cada fracaso es una lección disfrazada. La resiliencia y la capacidad de adaptarse son sus mayores activos. El camino hacia el éxito está pavimentado con intentos, no con intenciones. Si tú estás escuchando esto, no es una coincidencia. Es porque tú también llegaste a ese día. Ese momento donde ya no quieres ser uno más, donde la idea de vivir por sobrevivir te resulta insoportable. Sientes ese fuego interno, esa necesidad de un cambio profundo. Esa voz que te dice que mereces más, que puedes más. Entonces haz lo que hice yo. Decide ahora. Decide ser libre. La libertad no es un regalo, es una elección. Es una decisión consciente de tomar las riendas de tu vida, de dejar de ser una víctima de las circunstancias y convertirte en el arquitecto de tu destino. No importa tu edad, tu situación actual o tus recursos. Lo único que importa es tu decisión. Este es tu llamado a la acción. No esperes a mañana, no esperes a tener todas las respuestas. La decisión es el primer paso, y es el más poderoso. Es el compromiso contigo mismo de que a partir de hoy, tu vida tomará un nuevo rumbo. Es la promesa de que no te conformarás con menos de lo que mereces.
En el próximo episodio te contaré cuál fue el primer hábito que cambió mi vida de forma radical y cómo tú puedes implementarlo desde mañana mismo. Esto no es solo un vídeo, esto es el inicio de tu nueva historia. Una historia de empoderamiento, de crecimiento, de libertad. Si este mensaje resonó contigo, si sientes que es tu momento de cambiar, suscríbete a este canal para no perderte el episodio 2 mañana. Y lo más importante, comenta abajo. Yo también decidí cambiar. Tu compromiso público es el primer paso hacia tu transformación. Nos vemos en el próximo episodio.